Yo estoy cautivo, pero la obra de Dios no está encadenada. Como del puerto de Cesarea no salían naves que hiciesen el viaje directo para Roma, el convoy subió a bordo de un barco de cabotaje que comerciaba en las costas asiáticas y se dirigía ahora hacia Adramitio, de donde había salido unas semanas antes. El viaje comenzó muy favorablemente. Empujado por un viento propicio, el velero se detuvo al cabo de un día en Sidón. Mientras los marineros cargaban y descargaban, Pablo, con el permiso del centurión, que le trató siempre con gran amabilidad y deferencia, descendió a visitar a los hermanos de la ciudad que se alegraban de su paso y lo expresaron con grandes muestras de afecto. Al día siguiente reanudaron el viaje y pronto comenzarían las dificultades. Con todo detalle nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que fue esta travesía. Por causa de la lucha permanente contra los vientos del oeste, la nave no pudo seguir su curso. Con la ayuda de las corrientes marinas y los vientos de la costa, logró con mucho trabajo, pasando junto a Mitra, llegar hasta Mira, situada en la punta sudoeste del Asia Menor. Para llegar aquí tardaron 15 días. Mira era un gran puerto para el comercio de trigo egipcio. El centurión Julio hizo allí un convenio con el patrón de una nave para que éste se encargase de su transporte de presos. Como capitán de policía imperial, obtuvo también con esto el mando de la nave. Había a bordo 276 personas, y como llevaba mucha carga, luchaba con dificultad contra el viento. Después de 3 semanas desde la partida de Cesarea, sólo habían llegado a la altura de Cnido. Ahora comenzaría la parte más difícil. Querían doblar el cabo de Matapán para llegar al mar Jónico, pero fueron rechazados, y suerte tuvieron de lograr la dirección occidental yendo hacia el sur, rodeando a Creta para salir al mar Jónico. Llegaron hasta buenos puertos y decidieron esperar allí hasta que el tiempo fuera más favorable. Pasado ya algún tiempo, y después de terminar los días del gran ayuno, la fiesta de la expiación, el centurión tuvo una consulta con el patrón de la nave, con el capitán y el timonel, a la que fue invitado Pablo, que intentó aconsejarles diciéndoles: «Amigos, veo que la navegación va a ser muy expuesta y muy perjudicial, no solo para la carga y la nave, sino también para nuestras vidas». Pero el centurión hacía más caso al capitán y al armador de la nave que a las palabras de Pablo. Y como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí. No tenemos más que leer los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para poder hacernos una pequeña idea de la terrible tempestad que azotó la nave y el naufragio que sufrieron. En estas circunstancias, Pablo, con sus consejos, fue siempre como la piedra de salvación. Al no verse ni sol ni estrellas durante muchos días, y al seguir abrumándonos un temporal no pequeño, al fin ya iba perdiéndose toda esperanza de salvarnos. Y como no había ninguna gana de comer, entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Amigos, había que haberme obedecido a mí y no hacernos a la mar desde Creta, para ahorrarnos este riesgo y este perjuicio. Pero ahora os aconsejo tener ánimo, pues de vosotros no habrá ninguna pérdida personal, sino de la nave. Pues esta noche se me presentó un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, es preciso que te presentes al emperador. Y mira, Dios te ha concedido que vivan todos los que navegan contigo. Por eso, ánimo, hombres, pues confío en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. En una isla hemos de encallar». Y tal como lo anunció, sucedió. Cuando llegó la 14ª noche que nos dejábamos llevar a la deriva en el Adriático, a eso de la medianoche sospecharon los marineros que tenían cerca una costa, y echando la sonda encontraron una profundidad de 20 brazas.
y dejando pasar un poco, y echando la sonda de nuevo, encontraron una profundidad de 15 brazas. Temiendo que fuéramos a encallar en algunos escollos, echaron 4 anclas desde popa, y estaban ansiando que despuntara el día. Por huir de un peligro, habían caído en otro. El agua se metía por los costados. Inmóvil frente al empuje de las aguas, la nave podía hacerse trizas en pocas horas. Todos velaban esperando impacientes el nuevo día. Tan terrible era el momento, que la tripulación, perdiendo toda esperanza, se decidió a huir. En la oscuridad de la noche, Pablo, siempre vigilante, oye un cuchicheo y ruido. Un grupo de marineros se ocupaba de procurarse un bote de salvamento para salvarse y abandonar a los pasajeros a su suerte. Ante el peligro, unos se manifiestan valientes y otros cobardes. Pablo, que había descubierto sus intenciones, fue presuroso al centurión y le dijo: «Si estos no se quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros». Inmediatamente el centurión mandó cortar las amarras del bote. Así se aseguró la unidad de todos para poder salvarse. Pablo, siempre generoso y pensando en los demás, aborrece el egoísmo y la codicia. Los navegantes estaban debilitados por haber velado y ayunado largo tiempo. Y de nuevo es Pablo el único que conservó la serenidad en tan difíciles circunstancias y alentó a todos, animándoles a tomar alimento, diciendo: «Hoy es el 14º día que lleváis esperando en ayunas, sin tomar nada. Por eso os exhorto a tomar alimento, que esto es para vuestro bien, pues no perecerá un pelo de la cabeza de ninguno de vosotros». Diciendo esto y tomando pan, rezó la acción de gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y empezó a comer. Animándose todos, también ellos tomaron alimento, y satisfechos de la comida, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando despuntó el día, no reconocían la costa, pero divisaron una ensenada que tenía una playa, en la que se proponían varar la nave. Si antes fueron los marineros los que pensaron en huir y dejarles abandonados a su suerte, ahora son los soldados los que intentan matar a los presos. Hubo un intento de los soldados de matar a los presos para que no se fugara alguno a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ejecutar aquel intento, y mandó que los que pudieran nadar se tiraran los primeros y salieran a tierra, y los demás, unos en tablas, otros en algunos restos de la nave. Y así resultó que todos llegaron salvos a tierra. Una vez puestos a salvo, entonces supimos que la isla se llamaba Malta. Los indígenas nos dieron un trato humano nada corriente, pues encendiendo una hoguera, nos admitieron a todos alrededor, a causa de la lluvia que había caído y del frío. Pablo, siempre activo y servicial, en vez de permanecer junto al fuego como sus compañeros de viaje, recorría el campo en busca de leña para el fuego. Y estando ya de vuelta, con una brazada de leña que echó al fuego, se le pegó a la mano una víbora que salió huyendo del calor. Al ver los indígenas aquella sabandija colgándole de la mano, se decían unos a otros: «Seguro que es un asesino ese hombre al que, salvado del mar, la justicia divina no le deja vivir». Pues bien, él sacudió el bicho a la lumbre y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que se hinchara o que de repente se desplomara muerto. Pero después de estar mucho tiempo aguardando y ver que no le pasaba nada anormal, cambiando de parecer, decían que era un dios. En los alrededores de aquel sitio tenía unas fincas el principal de la isla, por nombre Publio, que nos recibió y nos hospedó 3 días cordialmente. Y el caso fue que el padre de Publio estaba en cama, atacado de calenturas y disentería. Pablo entró a donde él y lo curó rezando e imponiéndole las manos. Y en cuanto ocurrió esto, también los demás que en la isla tenían enfermedades acudían y se curaban.
y así nos colmaron de honores, y cuando nos hicimos a la mar, nos proveyeron de lo necesario. 3 meses pasó Pablo en la isla, rodeado del agradecimiento del pueblo, honrado con la amistad de los notables y colmado de atenciones de todos. Nada nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles de si Pablo aprovechó ese tiempo para echar la semilla de la buena nueva. Es probable que aprovechase cualquier situación que se le presentase para hablar de lo que tenía dentro de su corazón. Después de los sufrimientos pasados en la prisión y de las terribles dificultades de la travesía, la estancia en la isla debió ser confortable para un organismo tan gastado por el trabajo y el sufrimiento. El invierno que pasó aquí debió de ser uno de los más agradables de su vida, por la cordialidad con que aquellas gentes les trataron. Pero Pablo no estaba hecho para la inactividad. Añoraba el combate y las fatigas por llevar el mensaje de Jesucristo. Ni él ni sus discípulos se alejarían de aquella isla tan hospitalaria con ellos sin trazar en el aire un signo de bendición y de gratitud. Y la isla y sus habitantes guardarían siglo tras siglo el recuerdo de aquel gran apóstol, Pablo. En cada circunstancia sabe hacerse dueño de la situación. No se deja dominar por las adversidades, y así lo mismo le vemos hablar ante una excitada asamblea popular, ante hombres que gritan, como sabe estar en medio de las furiosas olas del mar. Su profunda fe cristiana le da esa tranquilidad interior y esa paz que sabe infundir a los que le rodean. Superando adversidades, la mano poderosa de Dios le conduce. Para Pablo no era un capricho su deseo de ir a Roma. Seguía la fuerza que interiormente le llevaba hacia la gran ciudad. Él, que quería realizar grandes planes en el futuro, tenía que intentarlo en Roma. El día que entró en Roma fue uno de los más decisivos para el género humano. Una tradición recogida por San Ireneo atribuye la fundación de la Iglesia de Roma a Pedro y Pablo. En los primeros meses del año 61, adelantada la primavera, después de 3 meses de descanso forzoso en la isla de Malta, el centurión Julio salía con su tropa, soldados y prisioneros, camino de Roma. Iban en un barco alejandrino, que después de haber invernado en aguas de Malta, se disponía a dejar la isla para llegar a Roma con un cargamento de grano. En Siracusa, por haberse parado el viento, tuvieron que detenerse 3 días. Después pasaron por el estrecho de Mesina hasta llegar a Puteoli, una de las extremidades de la bahía de Nápoles. La nave en que iba Pablo era la primera que llegaba este año, y fue saludada con gritos de alegría por la curiosa multitud. Durante muchos años había soñado Pablo con el momento de pisar tierra italiana. Se encontraba por fin en las cercanías de Roma. Sin embargo, no parece que Pablo sintiese en este momento la alegría que trae consigo una idea largo tiempo acariciada y que va a realizarse definitivamente. Tal vez el cansancio del viaje le produjo el temor de lo desconocido, o la visión cercana de la realidad terrible de aquella Roma imperial. Presentía, además, el final de su carrera. Durante más de 30 años había recorrido el imperio fundando iglesias y luchando contra la servidumbre judaica. Los años de su prisión en Cesarea le han permitido ahondar en las verdades que entre el ruido de las disputas no había hecho más que intuir. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios se presenta a sus ojos ahora con toda su grandeza sublime, y la figura de Jesús, sacerdote eterno, como fuente de la vida y plenitud de la divinidad. Así nos presentan la evolución de Pablo a lo largo de su vida. Su pensamiento ahora se mueve en una esfera más alta y más serena. Y a la vez que su pensamiento asciende y se transfigura todo su ser. Poco a poco, el escriba impetuoso y soberanamente sensible que conocimos en el camino de Damasco ha ido escalando las regiones de la paz inalterable.
Su energía es ahora mayor que nunca, pero ante todo se la advierte en el dominio absoluto de sí mismo. Las palabras de Pablo van a ser ahora más potentes, pero menos ruidosas. Una claridad celeste parece bañar su alma y poner un divino equilibrio en sus sentidos. El que antes se exaltaba en la lucha, rompía obstáculos, temblaba de indignación, reprendía. Sin embargo, en los momentos de prueba, en las crisis de la enfermedad, en la tristeza del aislamiento, se sentía débil, inútil. Ahora, incorporado a Cristo, identificado, por decirlo así, en las raíces más hondas de su voluntad, puede desafiar a todas las potencias del mar, a todos los males, a la vida y a la muerte. El amor a Jesús, la pasión única de su vida, al apoderarse de todas sus potencias, lo ha transformado, lo ha santificado y así ha fundido en él todas las cualidades que parecían contradictorias. Ha armonizado todos los contrastes, haciéndole a la vez vehemente y tierno, afable y austero, brusco y delicado, prudente y audaz, humilde y altivo. Quizá nadie como él ha logrado armonizar lo que parecía incompatible y llegar a la cima de la perfección, donde él había llegado. Dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles: allí encontramos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. El centurión Julio consintió de buen grado en que el apóstol Pablo aceptara una invitación de los hermanos cristianos y permaneciera una semana entre ellos. Esta primera acogida fue un motivo de consuelo para el apóstol, pero sería mayor la cordialidad en el recibimiento que le hicieron los fieles de Roma. Caminaba a través de la vía Apia, juntamente con sus compañeros, y estaban todavía a más de 40 millas de la capital, cuando se presentó ante él un grupo de hermanos que venía a darle la bienvenida. Un poco más adelante, Pablo experimentó una gozosa sorpresa. La comunidad romana le envió el primer saludo. Los agradecidos lectores de la carta a los romanos, al conocer que el apóstol se acercaba a Roma, le mandaron por delante 2 embajadas. Era el primer saludo de la Roma cristiana a su apóstol. Al recibirla, Pablo, gastado por tantos trabajos, experimentó una profunda alegría en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al corresponder al saludo de los hermanos. Algunos le eran conocidos de vista, de otros había oído hablar. Quizás se encontraban entre ellos sus queridos compañeros Aquila y Priscila. Se entiende que San Lucas observe conmovido: al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Así nos narran lo que ocurrió a su llegada a Roma. El centurión entregó sus prisioneros al jefe del campamento de los peregrinos, el cuartel donde debía hospedarse él mismo con la escolta que le acompañaba. Después Pablo fue conducido al campo del pretorio, donde aguardaban su turno los que debían presentarse ante el tribunal del César. El prefecto de los pretorianos, o capitán de la Guardia Imperial, era entonces un hombre distinguido por su virtud al estilo de la época. Estoico, severo, espíritu culto y conducta irreprochable. Se llamaba Afranio Burro. Era desde hacía 10 años un hábil general, prudente estadista, sumamente querido por el pueblo, el hombre más poderoso después del emperador. Era también el primer juez en causas penales imperiales. A este hombre fue presentado y entregado Pablo por el centurión Julio. Sin duda fue él quien leyó el elogio, es decir, el informe del procurador Festo de Judea sobre Pablo, y quien escuchó de boca del centurión Julio el relato de la accidentada navegación con la intervención bienhechora de aquel extraordinario prisionero. Afranio Burro dio orden de tratar a Pablo con todo miramiento, como un preso ilustre imperial. Durante los 10 primeros días permaneció custodiado en casa de la guardia hasta la instrucción del proceso, en la cual se averiguaba el derecho de apelación al emperador.
se le concedió la gracia de lo que entonces se llamaba custodia militar. Un soldado debía seguir sus movimientos día y noche, pero podía salir a la calle, recibir visitas y comunicarse con cuantos fuesen a visitarle. Después de unos días, Pablo alquiló un piso en las cercanías del pretorio. En él se instaló con los discípulos que le habían acompañado desde Asia, dejando un salón para recibir a sus numerosos visitantes y para celebrar reuniones litúrgicas y catequéticas. A los pocos días de llegar, inauguraba su apostolado. Como siempre, empezó por los judíos. Así nos narra Lucas cómo se realizaron aquellas reuniones y el resultado de las mismas. Después de 3 días, convocó a los que eran los principales de los judíos. Cuando se reunieron les dijo: «Yo, hermanos, sin haber hecho nada contrario al pueblo ni a las costumbres patrias, preso desde Jerusalén, fui entregado a manos de los romanos, que después de someterme a interrogatorio, querían soltarme por no haber en mí ningún delito digno de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al emperador, no porque yo tuviese algo de qué acusar a mi nación. Así que por este motivo pedí veros y hablaros, pues a causa de la esperanza de Israel estoy aherrojado con esta cadena». Ellos le dijeron: «Nosotros ni hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni alguno de los hermanos que ha venido denunció o dijo algo malo de ti. Pero deseamos oír de ti lo que piensas, pues a propósito de ese movimiento, nos hemos enterado de que en todas partes se encuentra contradicción». Con este discurso, Pablo se proponía disipar los prejuicios de sus compatriotas, prevenir las acusaciones calumniosas que pudieran haber llegado de Jerusalén, y así preparar el camino a la predicación evangélica. Esta primera entrevista se desarrolló en un ambiente de cordialidad, pero los judíos querían tener otro encuentro para que les expusiera lo que pensaba. Pablo no quiso perder aquella ocasión que le brindaban de predicar su doctrina. En el día convenido, los israelitas acudieron en mucho mayor número que la primera vez, a los que estuvo explicando desde la madrugada hasta el atardecer, dando testimonio del reino de Dios, intentando convencerlos sobre Jesús, a partir de la ley de Moisés y de los profetas. Y mientras unos se dejaban convencer por sus palabras, otros, en cambio, seguían incrédulos. Como siempre, los oyentes se dividieron en 2 grupos. Unos creyeron en la palabra de la buena nueva traída por Jesucristo, y que Pablo les predicaba. Y los otros, después de muchas objeciones, declararon que la doctrina del misionero de Tarso era incompatible con las tradiciones religiosas de Israel. Viendo Pablo que unos se resistían y otros se alejaban mofándose de su Mesías, indignado les dijo: «Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por Isaías el profeta. Vete a ese pueblo y di: con el oído oiréis, pero no entenderéis. Lo que se dice ver, veréis, pero no percibiréis. Pues se embotó el corazón de este pueblo, oyeron con oídos endurecidos y entornaron sus ojos. No sea que perciban con los ojos, con los oídos oigan, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los cure. Por tanto, que os quede claro que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que escucharán». Esta oposición que encontró en muchos judíos se vio compensada por la docilidad que encontró en los gentiles. La detención se prolongaba, pero esto no le entristecía a Pablo. Estaba en Roma, la ciudad en la que había pensado tantas veces durante sus viajes. Sufría por Cristo, realizando así uno de sus más ardientes deseos. Y además podía realizar su ministerio, como nos dice Lucas al final de los Hechos de los Apóstoles. Residió 2 años completos en su casa alquilada, y recibía a todos los que iban a él, predicando el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor, a Jesús como Mesías, con toda libertad,
sin obstáculo. Los miembros de la comunidad romana venían a pedirle luz y consejo. Su casa se había convertido en iglesia, y las conversiones se multiplicaban entre los paganos. Esclavos de las grandes casas senatoriales, clientes y libertos, humildes trabajadores de las orillas del Tíber. Muy pronto Pablo tuvo discípulos entre los soldados que se relevaban a su lado para custodiarle, y en el pretorio se hablaba de su vida, de su doctrina y de sus cadenas. Pablo podía con toda verdad decir: «Yo estoy cautivo, pero la palabra de Dios no está encadenada». Y esa palabra que salía de su boca producía efectos maravillosos. Una oleada de fervor renovaba la cristiandad romana. Si antes hubo cristianos con cierto temor de mostrarse como tales, Pablo les recordaría que no hay que hacer el bien solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Por eso surgió una cierta rivalidad en generosidad y entusiasmo por confesar la fe, y el mismo Pablo pudo comprobar que la mayor parte de los hermanos tienen ahora más atrevimiento para anunciar sin temor la palabra divina. Si Pablo había soñado con Roma, se da cuenta que allí sólo 3 clases de hombres vivían bien: los millonarios, los llamados clientes que se sustentaban de los millonarios, y los individuos de Oriente. Pero para quienes como Pablo buscaban el recogimiento, Roma era una ciudad terrible. El vivir en los barrios comerciales era muy desagradable e insalubre, y el ruido de las calles era insoportable. En este ambiente estaba situada la casa de alquiler del prisionero por Cristo. De la pared de la casa pendía la cadena como señal de su falta de libertad. Podía, es verdad, salir a su gusto y recibir visitas, pero por la noche, y en cuanto daba un paso fuera de la casa, era atado en la muñeca izquierda con una cadena al soldado de guardia que iba detrás de él. No es ninguna tontería en no poder estar nunca solo. En todas las conversaciones del apóstol con sus amigos y los enviados de las iglesias, estaba siempre en el fondo un testigo extraño. Y además, la guardia se relevaba diariamente. Pero Pablo siempre supo sacar bienes de los males, y vio en esto una ventaja. Así podía conocer una gran parte del campamento de los pretorianos. Acompañaba varias veces a su guardia al cuartel, e iba a buscar al nuevo legionario. Y los legionarios podían conocerle. Reconocían que era el más notable preso que habían visto. Así se ganó el afecto de algunos. Y es que ninguno que se acercaba a Pablo se apartaba de él sin sentirse mejor y recibir una dirección más elevada de sus pensamientos. Pablo tenía la habilidad de granjearse las voluntades de todos los que con él trataban. Sus guardias hablaban en sus cuarteles del interesante preso y de su notable religión, y algunos fueron ganados para Cristo. Pero no todos se mueven a impulsos de una sana intención. También en Roma existían los malos sembradores, los judaizantes, aquellos falsos hermanos que le habían hecho tan dura guerra en Oriente. Con ellos se juntaban antiguos misioneros que se creían eclipsados por el celo y la autoridad de este recién venido. Se mueven animados por una sorda amargura que envenena su ministerio. Lo único que les importa es entorpecer la obra de su adversario y oscurecer sus éxitos. Pablo dice: «Creen que con esto hacen más pesadas mis cadenas». Pero se engañaban, porque toda la Iglesia de Roma, en un arranque de amor, proclamaba el carácter divino de las enseñanzas de Pablo. Y sobre todo, se ve que desconocían la grandeza del corazón de Pablo, demasiado generoso para detenerse en mezquinas cuestiones personales. Con razón podía escribir: «¿Qué me importa que se predique de buena fe o bajo cualquier pretexto?
con tal de que Cristo sea anunciado de cualquier manera que sea. Me alegro y me alegraré siempre. A pesar de la oposición y de la envidia, Pablo está pasando una de las épocas más felices de su vida. Los rápidos progresos del Evangelio le llenan de gozo. Los fieles de Roma le escuchan con veneración. Las mismas autoridades del pretorio reconocen el ascendiente de su persona. Un hombre que, como Pablo, a lo largo de su vida había sembrado tanto amor, nunca estuvo solo. Y tenía, aun en la prisión, a sus amigos permanentemente junto a él, ayudándole en sus tareas, recogiendo su doctrina, cuidándole solícitos en sus enfermedades. Se agrupan los más fieles de sus amigos. Allí estaba Juan Marcos, el antiguo colaborador, dominado definitivamente por el prestigio del maestro. Era el representante de Pedro ahora en Roma. Marcos, entre los años 50 y 60, había compuesto su Evangelio para los romanos cristianos, sobre la base de la predicación oral de Pedro. Lucas, el médico carísimo, como lo designa Pablo, que se prepara ya para ser su historiador. Lucas pudo ahora aprovechar como fuente y fundamento de su Evangelio, que ya había comenzado a escribir en Cesarea, la relación y las comunicaciones de Marcos. Estos dos hombres, sentados junto a Pablo, hablarían sobre el tercer Evangelio que se iba formando y completaría los anteriores. El Evangelio de Lucas, en la concepción de la vida de Jesús como la obra maestra del amor misericordioso, lleva el sello de Pablo. Pero aparece también la individualidad de Lucas, que está en consonancia con el sello paulino. Jesús, el médico celestial para el cuerpo y el alma. El Evangelio de San Lucas estaba destinado ante todo para las comunidades paulinas pagano-cristianas, como regalo de despedida y permanente recuerdo, y pudo haber salido ya a la luz antes de terminar esta primera prisión romana. También estaban junto a Pablo Timoteo, el más amado de todos los discípulos, Aristarco de Tesalónica, el que corrió los mismos peligros que él en la sedición provocada por los orfebres de Éfeso. Está también Áquila, el comerciante de tiendas, y delegados de las cristiandades de Oriente que vienen a consultarle sus dudas, a reiterarle su cariño y su fidelidad, a rendirle el testimonio de su veneración como prisionero de Cristo. Todo esto, además de consolarle, le permitía continuar proclamando la buena nueva.